Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal, cuyo único propósito pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando. En su mayor parte estudiantes de Derecho y otras áreas afines, pero pues también público en general, que de hecho nos han escrito, nos han hecho preguntas jurídicas que en su momento hemos respondido, consultas totalmente gratuitas a cargo de la Red de Abogados Puebla. Y bueno, el día de hoy en esta cápsula número ya 230, pues tenemos varios temas de relevancia y de interés, no solamente jurídicos, sino sociales y que bueno, finalmente nos afectan o no. Y el primero de ellos es que, bueno, la verdad es vergonzante, es pues totalmente inefable lo que pasó la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos, que recibe al criminal, genocida, psicópata, patán, no sé la verdad cómo describirlo, de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, con toda la vergüenza más bien dicho, sin vergüenza, se presenta a hablar en el Congreso con la necesidad de proteger a Israel de aparentes enemigos, cuando el enemigo público número uno del mundo es Israel y Estados Unidos. Pareciera que estamos aplaudiendo a criminales, de hecho así pasa, aquí en México pasa, ¿no? Se premia a criminales, se premia a corruptos, se ensalza a gente totalmente deshonesta, etcétera, ¿no? O sea, eso ya no me sorprende a mí. Pero bueno, a nivel internacional, una verdadera vergüenza que los congresistas de los Estados Unidos todavía aplaudan un miserable genocidio, un terrible genocidio que no viene de octubre del año pasado para acá, sino esto ha sido de décadas. Para quienes no han leído, para quienes no saben de historia, googleen ahí. De hecho hay un documental muy bueno francés en el Google, 60 años de resistencia palestina, y ahí se pueden dar cuenta de todo lo que ha sufrido este pueblo, prácticamente arrasado, aniquilado a manos de Israel. Eran los habitantes originarios de ese territorio. Viene un intruso, no respeta la superficie que les es asignada, no violenta el derecho internacional, se apodera de otros territorios y prácticamente lo que quiere Israel y Estados Unidos es aniquilarlos, porque bueno, no se puede entender de otra manera más que la aniquilación total desde que se crea el Estado de Israel, que ha habido intentos de paz, ha habido intentos de respetar lo que después de la Segunda Guerra Mundial se había acordado para ese territorio, pero pues ya saben que siempre hay gandallas, y los mayores gandallas del mundo, Israel y Estados Unidos. Y no respetan eso. El asedio ha sido por décadas, de hecho ha habido exterminios en esa parte del mundo que nadie comenta, se guardan en el cajón, no tenemos memoria. Y ahorita, pues lo que está ocurriendo desde octubre hasta ahorita, pues es resultado de todas esas décadas de agresión a este indefenso pueblo palestino. Y mueren a diario, ahorita, mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes, están muriendo a causa de las balas y de las bombas que Israel está lanzando día con día en contra de los palestinos, con armas de Estados Unidos que valen millones de dólares, cuando eso se podía destinar a otra cosa. Y todavía viene este señor a dar un discurso totalmente falaz, totalmente inclinado a, pues la verdad no sabría ni describirlo. Y todavía le aplauden estos bola de corruptos, burros, borregos, le aplauden. Claro, hubo a quienes sí se opusieron, algunos congresistas incluso mostraron unas pancartas de asesino, de genocida,
de cese al fuego, pero la gran mayoría aplaudiendo a este sujeto, que ha sido recibido ahí en el Congreso de los Estados Unidos y en algunos otros foros. Y pues no me sorprende porque pues aquí ha sucedido y se aplaude pues a criminales, como sienten que tienen el apoyo del más poderoso militarmente. Por eso incluso lo he dicho en otras cápsulas, cuando se topen con alguien que de veras les ponga freno, militarmente, quizá económicamente no, pero militarmente sí, hasta ahí es a donde van a parar sus agresiones, sus crímenes. E incluso esto lo confirma la Corte Internacional de Justicia, porque hay una orden de detención contra ese loco, contra ese psicópata de Benjamín Netanyahu. Entonces, ni la Corte Internacional de Justicia puede estar equivocado, ni miles de personas, millones en todo el mundo, que se han opuesto a este genocidio palestino, ¿no? Entonces, la verdad yo vi escuché parte del discurso, cómo aplaudieron a este criminal, y pues no me sorprende porque pues así ha sido, es la historia del mundo desafortunadamente. Aquí en México pues también pasa, se premia a criminales, se alaba pues ahora sí que a gente de lo más despreciable, ¿no? Pero bueno, eso quisiera yo empezar esta cápsula con esta nota internacional que causó estupor en los medios, mientras miles de personas siguen muriendo en esa parte del mundo, en Rusia y en Ucrania también, porque no crean que es el único. Y bueno, pues a pesar de los intentos de paz, hay quienes no quieren que haya paz, ¿no? Sobre todo porque pues habría que ver quién se está beneficiando de todas estas guerras, ¿no? Pelean gente inocente, jóvenes, que no deberían de hacerlo, bueno, pero bueno, tienen que cumplir con su servicio militar. Pelean por una recua de criminales, ¿no? Como son los políticos, como son los dirigentes. Y pues esta es la historia, desafortunadamente reciente, del mundo, que está más cerca de la guerra que de la paz. Ahora, el segundo tema que ya es aterrizado a la realidad mexicana, aquí a Puebla específicamente y a México, es sobre la necesidad de la reforma docente, ¿no? Ya lo hemos dicho en múltiples foros, en múltiples cápsulas, a través de nuestra página de la Asociación de Docentes, en Twitter, en todas las redes, hemos justificado la necesidad inmediata de que se presente una iniciativa de reforma docente, que de hecho ya se presentó, se quedó en el último pasito, que era presentarlo ante una comisión legislativa, en una fracción parlamentaria, para que sea discutida y presentada al Pleno, donde finalmente los docentes de instituciones de educación superior privadas tengamos las prestaciones de ley como cualquier otro trabajador, seguridad social, reconocimiento laboral, salarios dignos, salarios por hora clase y tiempo parcial dignos, y que realmente sea reivindicada la labor docente. No es posible que un cantante chafa o que un futbolista mediocre tenga 20 veces un salario mejor, más, yo diría que más, 30 veces o 40 veces que un docente, ¿no? El docente forjador en las aulas de seres humanos íntegros y de profesionistas de alto perfil. ¿Cómo es posible? Y eso lo quisiera yo decir a todas las autoridades de educación pública, federales y estatales, ¿cómo carambas es posible que un docente llegue a ganar 40, 50, 60, 70 pesos por hora por una clase que el profesor prepara con antelación, con 3 o 4 horas o incluso días de preparación para ganar eso? Parece inconcebible. ¿Cómo es que las universidades pregonan la excelencia académica pagando esos montos por sus horas clase? Es una cosa inconcebible.
Claro, muchos no lo dicen por el temor a la represalia, por el temor a que, pues, a que reciban alguna reprimenda. Por eso no lo dicen. Pero es un problema que viven más de 500,000 de docentes de instituciones de educación superior a diario. Si se enferman, nadie los ve, no tienen ningún tipo de protección laboral, etcétera, ¿no? Nosotros ya hemos avanzado hasta este punto de presentar la iniciativa, comentarla en el seno de las asociaciones docentes, que por cierto son muy pocas, comentarla a las autoridades de la Secretaría del Trabajo Federal, porque es un tema federal, se reformaría la Ley Federal del Trabajo. Ya hemos tenido varias reuniones, tuvimos una reunión presencial, se lograron acuerdos, hay un oficio que está publicado en nuestra página, donde claramente llegamos a ese punto de que nada más es presentarla a la fracción parlamentaria y que se discuta. Pero bueno, ese pasito ha costado muchísimo trabajo, viene otra administración, viene otra composición de Congreso, lo que queremos es que se reactive, porque pues ya el tema existe, el tema ya se ha comentado, ha habido obviamente resistencias desde luego. No es posible que los docentes que forjan alumnos de todas las disciplinas, desde medicina, contaduría, arquitectura, derecho, etcétera, no es posible que estén en estas condiciones, ¿no? Y inclusive por ahí comentaban de que no solamente es de los docentes de instituciones privadas, sino públicas. Bueno, pero por las públicas todavía tienen salarios más dignos, un trabajo más digno, un salario digno, y tienen prestaciones que no tiene el docente de IES privadas, ¿no? Ahora, yo hace algunos meses tuve una entrevista con una primera parte de la situación docente. Ahí se explicaba el por qué se justificaba la reforma. Yo ahora me voy a referir a unos puntos que quedaron ahí sueltos y a manera de complementar ello. Primero, el papel de los administradores en las escuelas. Desafortunadamente, quienes tienen los cargos directivos en las instituciones de educación superior, sobre todo privadas, son gente que jamás ha estado en un aula, jamás ha dado una hora clase, jamás ha tenido el ejercicio docente. Ellos desconocen toda la problemática a la que se enfrenta un docente, que no nada más es pararse y dar su clase en línea o presencial bajo ciertas metodologías, sino que es todo un proceso de preparación. Eso de creer que nada más me voy a parar y voy a dar mi clase y eso es todo lo que hice es una falacia total. Los docentes comprometidos, responsables, preparamos nuestras clases con bibliografía, con referencias, preparamos casos para los alumnos. Yo utilizo el método de casos reales para que lo resuelvan los alumnos, con muchos días de anticipación a llegar al aula. Y las universidades pagan 70, 80 pesos, imagínense, cuando ingresan millones de pesos. Pero bueno, ese es otro tema, el ingreso de las instituciones. Ahora, desafortunadamente quienes llegan a estos cargos directivos en las instituciones son gente, administradores, que lo primero que hacen es tratar de esquivar y de no pagar los derechos laborales del docente. Hacen contratos de prestación de servicios simulados, porque realmente lo que se está haciendo es una prestación de un servicio personal subordinado, con horas, se tiene que cumplir las pautas del patrón, en este caso de las universidades, ¿no? Ese es un primer tema. Entonces a estos administradores se les hace fácil, bueno, pues vamos a tratar con docentes, vamos a tratar de esquivar las obligaciones laborales y desconocen todo lo que hay detrás de una hora clase y de lo que hace un docente. Ese fue el primer problema, cuando los administradores toman las riendas de las instituciones,
pues ahí empieza la debacle y ahora sí que las problemáticas. Y esto ya tiene décadas. Si quienes tuvieran los cargos directivos fueran, pues a lo mejor si no docentes, pedagogos, gente de psicología educativa, gente del área de pedagogía, a lo mejor ellos sí conocen la problemática y tratarían con mayor dignidad laboralmente y personalmente a sus propios docentes, porque lo que desafortunadamente menos se valora es la labor docente, ¿no? Esa es una primera problemática que existe en la mayor parte de las universidades. Contratan administradores o gente de otras áreas diversas y no las que están relacionadas con el área docente. Incluso yo en alguna ocasión, ya hace algunos años, acudí a una entrevista para tener un cargo directivo en una universidad. Y ellos piensan que como somos docentes desconocemos cuestiones administrativas, cosa más falsa, ¿no? Conocemos todas las labores administrativas, conocemos cómo se da un REVOI, quién lo otorga, cómo se actualizan los temarios de materias, porque nosotros también como docentes hacemos actualización de materias, de temarios, de asignaturas, etcétera. O sea, hacemos labor de rediseño y aquella vez todo cumplía con todos los requisitos menos tener experiencia administrativa, y contrataron un administrador. Desde ahí comienza el gran problema en las IES privadas. Segundo punto, al docente, aparte de que da su clase, que la da con metodología, con preparación, se le imponen una serie de cargas administrativas fuera de su actividad preponderante. Esto quiere decir, tienen que, primero, por ejemplo, hay universidades que exigen que asistas a todas las reuniones y juntas, cuando nada más tienes 2 o 3 grupos, pensando que eres un docente de tiempo completo. Oye, pues el docente debe de tener o tiene otras actividades, porque obviamente el ingreso que tiene no le es suficiente, y tiene que estar, por ejemplo, en otra universidad, etcétera. No hay exclusividad. Entonces muchas universidades creen que aparte de la hora clase tenemos otro tiempo libre para llenar un montón de formatos administrativos que nadie los va a leer. Había una cierta universidad que nos hacía llenar un CD con todas las evidencias, y ese CD nadie lo leía, se quedaba en el cajón, y era sumamente engorroso llenar todos esos formatos, cumplir con todas esas actividades administrativas, trasladarse a juntas, a reuniones, etcétera. La enorme carga administrativa y de papeleo al docente también afecta su propia labor. Entonces eso también es un tema que no se dan cuenta o no quieren comentarlo las IES, de que se les hace llenar una formatitis, si le puede llamar de alguna manera, que lo único que ocasiona es que finalmente pues ese docente se vaya y porque se ve presionado a llenar una serie de papeleos que no sirven para absolutamente nada. Y yo lo digo con conocimiento de causa, con 17 años de docente, la mayor parte en IES privadas, como todavía las universidades exigen cargas administrativas que son prácticamente imposibles de cumplir, ¿no? Eso también afecta la labor docente y también no se comenta en su totalidad, ¿no? Y el tercer tema de esa entrevista, que también había quedado pues sin comentar, es que el docente jamás va a ser sustituido. Bueno, yo eso de jamás y nunca no me gusta usarlo, pero vamos a poner, no podrá ser sustituido por inteligencia artificial de ninguna manera. El docente es una de las labores que no van a poder ser sustituidas por una máquina. Y la inteligencia artificial la utilizamos a diario con las herramientas pedagógicas, pero como un apoyo, como un instrumento metodológico más para que los alumnos puedan
sacar el máximo provecho del proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso tareas, actividades se pueden hacer con el celular, el aula invertida, floppy classroom, etcétera. Muchas actividades que se pueden hacer con la inteligencia artificial, pero como una herramienta de apoyo a la labor pedagógica. No va a ser, yo escuchaba, no sé, ahí hace algunos meses, que una de las carreras que va a ser sustituido por la IA era la docencia. Nada más falso que eso, ¿no? De hecho, incluso ahorita las herramientas de IA como el chat GPT son herramientas muy limitadas, porque nada más dicen lo que les conviene, información sesgada y sin ningún tipo de referencia o fundamento. De hecho, yo hice la prueba con algunos temas históricos y etcétera, y no pudo la IA con ello, ¿no? Entonces, ahí es claro reflejo de que la labor docente no podrá ser sustituida por la IA. Sí va a ser una herramienta utilizarla, ¿no? De hecho, en la actualidad, algunos, por ejemplo, con algunas herramientas de Canva, Poundtown, etcétera, se usan para temas de docencia, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial, pero de ninguna manera va a ser sustituido, ¿no? Quien piense eso, pues está totalmente errado, ¿no? Entonces, pues aquí lo importante es saber que es urgente la reforma docente. A lo mejor ya para los docentes que ya vamos, pues ya de salida, no hay ningún problema. Es para los docentes de las nuevas generaciones, para los jóvenes que se quieran dedicar a la labor docente, que la verdad son muy pocos. Yo soy de los pocos que invito a mis alumnos a que exploren la docencia, porque los va a mantener actualizados, pero cuando les comento lo que pasa al interior de las IES, pues obviamente se desaniman. Obviamente cualquiera dice, no, pues no me conviene tomar ese camino por la situación que debe de cambiar, y que no es nada, no se está pidiendo nada fuera de lo común, fuera de la ley, es todo de acuerdo a lo que la legislación laboral, y esto va a servir para incentivar que las futuras generaciones, jóvenes egresados, pues se dediquen a la docencia y tengan, y los futuros profesionistas tengan el soporte docente de personas ampliamente capacitadas y no de improvisados, como desafortunadamente algunas universidades también lo están haciendo en tema de docencia. Eso también no se puede permitir, ¿no? Entonces, pues ahí está la reflexión, ahí está el llamado a la atención para las autoridades de la Secretaría del Trabajo para que finalmente destraben este tema, y pues sobre todo para las nuevas generaciones, para que se incentive el tomar la labor pedagógica, la labor docente, ¿no? Y sobre todo más de instituciones de educación superior, ¿no? Y finalmente el último tema del día de hoy es que, incluso yo lo pongo con interrogación, ¿a quién le conviene la detención de los capos si todo sigue igual? Si la situación de inseguridad sigue exactamente igual, el consumo, el mayor consumidor de drogas, Estados Unidos, pues parte de eso, de lo que sucede con los capos, pues lo genera los propios Estados Unidos, y es el país que según dice que toda la violencia y todo el problema se genera en nuestro país, cosa nada más falsa, porque allá tienen un consumo excesivo, y mientras haya consumo, mientras haya demanda, pues va a haber narcotráfico, ¿no? Eso no lo dice, ¿no? De que están llenos de personas que son adictas y no se les da el tratamiento. ¿Y de dónde lo consiguen? Pues del mercado negro. Y al ser un producto prohibido, pues es un comercio muy lucrativo que ni se quiere resolver aquí en México, ni se quiere resolver en Estados Unidos, porque les deja dividendos a los políticos que están más que metidos en esos menesteres, desafortunadamente, ¿no? Incluso yo lo comentaba en una clase de política criminal, de que a pesar de que por décadas ha estado el ejército en las calles, realmente eso ha servido para disminuir el índice de violencia.
de criminalidad, ahí les dejo la pregunta. Yo digo que no, pero bueno, ahí les dejo la pregunta. Entonces vean que esto no, pues ha sido una estrategias y políticas fallidas, a nadie beneficia estas detenciones, es simplemente arma propagandística, no se detienen aquí en México, se detienen en Estados Unidos, pero finalmente van a tener canonjías, finalmente van a negociar y el negocio va a seguir, como hasta ahorita sigue intocado. E inclusive hay quienes relacionaban a estos personajes que detuvieron con Felipe Calderón. Se les olvida que ya el presidente en turno ya absolvió a todos los expresidentes, porque no hubo ningún expresidente juzgado por delitos perseguibles de oficio por la Fiscalía General de la República. A ninguno se le incoó proceso penal, a ninguno de los expresidentes, a pesar de que, bueno, para juristas sí hay elementos. Entonces ahí prácticamente quedan ya todos los expresidentes anteriores a la administración actual, están exonerados. Es una seña de que, bueno, pues no hicieron nada, sigan disfrutando de sus pensiones, sigan diciendo lo que quieran, los podrán relacionar con cualquier criminal, pero pues finalmente no se hizo nada. Ningún expresidente fue llamado a juicio, algo muy criticable desde luego, y ya eso de que achacarle de que la guerra contra el narco simulada, etcétera, que sí la hubo, ¿no?, en tiempos de Calderón, pero bueno, si esta administración no fincó ningún proceso contra ningún expresidente, pues es porque los consideró que no había elementos y automáticamente, implícitamente es una exoneración, ¿no? Entonces, pues es más arma propagandística, realmente a nadie beneficia, el negocio sigue igual, políticos siguen metidos hasta las chanclas en el crimen, y ya lo decía yo también en otra cápsula, pues no tendrán otra más que negociar, porque ahora que se va a tener nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pues yo creo que lo único que va a quedar es una negociación para tratar de ver cierta tranquilidad en los próximos años, ¿no? Pero bueno, de ese tema también ya hemos hablado muchísimo, y como nada más es una noticia como para distraer, porque de fondo no se soluciona absolutamente nada. Así podrán detener a miles de capos, el negocio va a seguir exactamente igual, ¿no? El principal consumidor de droga en los Estados Unidos, el principal proveedor de armas de estos grupos criminales, Estados Unidos, doble moral, doble rasero, nadie impide nada y todo sigue exactamente igual. Esa es la realidad, y el único que queda indefenso pues es el ciudadano de a pie, común y corriente, que trabaja todos los días para ganarse el pan, mientras otros disfrutan del dinero de estos criminales y pues están ahí inmiscuidos en la política, porque pues no saben hacer otra cosa más que estar ahí, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Pues bien, estos eran los temas que quería yo comentar en esta microcápsula número 230, invitándoles a que se suscriban a nuestros canales, compartan estas cápsulas, y bueno, si se despierta la inquietud de quienes nos están viendo, pues estará logrando el objetivo de la misma. Muchas gracias.